El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, como todos los miércoles presentándoles New Business Report. Hoy, pues, les voy a presentar el programa con Alma Cortés. Mi copresentador Roniel Ortiz no está hoy con nosotros. Pero, Alma, un grato honor y un placer y un privilegio. Bueno, Ronnie sí va a estar de forma virtual. Empiezo contigo, Alma. Caso de Brecht y, bueno, todo lo que se está diciendo en medio incluso el programa pasado fue el tema de esto. Es decir, realmente se dio una mala tipificación, hay delitos que están prescritos, bueno, un cúmulo de cosas que realmente ha hecho pues convertir a la Fiscalía en una especie de hazmerreír del derecho. Y muy buenas noches, tengan todos. Saludos Fernando, saludos Ronnie, saludos a tu teleaudiencia que te espera todos los días miércoles para que llegues a sus hogares. Mira, sí, nosotros hemos estado haciendo un análisis, incluso te comento que en la Facultad de Derecho, donde doy clase en la Universidad de Panamá, esto se está haciendo un diagnóstico de esa audiencia, donde va a servir de guía para los estudiantes en materia de derecho procesal penal. Para nosotros esto es un buen ejercicio, ojalá lo repitan otras universidades, porque esa audiencia fue una clínica jurídica, una clínica de derecho procesal, de derecho probatorio, de derecho constitucional. Y ahí se da cuenta que todo esto que venía diciendo el Ministerio Público, que tenían el gran caso de corrupción, Sí. el más grande de la historia, de blanqueo de capitales, de soborno internacional, hasta de crimen organizado. Fíjate tú que ha quedado en evidencia con los alegatos y los argumentos en estricto derecho que hemos presentado todos los abogados defensores sobre una línea conceptual y conductual. ¿Cuál es la existencia o no del delito de blanqueo de capitales? La existencia o no de los delitos precedentes que deben acreditarse indicios sumamente objetivos que puedan permitir la lectura del juzgador. Existe evidencia suficiente y conducente para acreditar la posible conducta delictiva de esos delitos precedentes. ¿Qué pasó? El Ministerio Público escogió uno, el delito de soborno internacional. ¿Y qué ocurre en este sistema? Que el delito de soborno internacional, ese tipo penal per se, no existe en nuestra legislación penal, porque el artículo 350 forma parte del título de los delitos contra la administración pública, no de los delitos que tienen que ver con temas financieros, que es donde entra el delito, supuesto delito de blanqueo de capitales. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir? A las dos convenciones que ha suscrito Panamá respecto a combatir la corrupción, la de las Naciones Unidas y de la Organización Interamericana, que establecen la tipología del delito de blanqueo de capitales y de soborno internacional. Bueno, ahí tuviste desfilar a ex magistrados de la Corte, fiscales, abogados litigantes, a Roniel, muchos años de experiencia en el Ministerio Público. Ahí viste a un Rosendo Miranda, viste a una Anabel con a Guillermina McDonald, a Jerónimo Mejía, a Aníbal Sala, Alejandro Pérez. Bueno, tremendos abogados que pudieron dar y participar y compartir su análisis sobre la estructura que supuestamente nunca llegó a demostrar el Ministerio Público. Y te explico por qué. El soborno internacional lo vas a encontrar como parte del bloque de la constitucionalidad en razón de la suscripción y ratificación de esas dos convenciones internacionales contra la corrupción.
¿Qué te dicen? ¿Quién comete ese delito? No lo cometen los funcionarios nacionales, ¿verdad? Ni tampoco lo cometen personas naturales. Porque, ¿qué significa ese delito? Que tú vas a sobornar funcionarios Sí. de otro estado. Pero hay, Alma, hay algo que a mí me llama la atención porque excluyeron abogados, excluyeron receptores, incluso a los propios contadores de la empresa. Sí, y estamos hablando no de unos contadores internos, estamos excluyendo a alguien que le hacía los auditos anuales a Odebrecht y no estuvieron aquí, no están aquí. Bueno, esa es una de las cosas que siempre se debatió. Esto fue una audiencia del caso de Odebrecht sin Odebrecht, porque recuérdate que ellos hicieron entre todos más aproximadamente 20 convenios de colaboración en donde lograron escurrirse de este proceso, incluso hasta mintiendo, porque nos vamos a encontrar con un testigo protegido, que no es ningún testigo protegido, que contradice todo lo que dijo Andrés Ravelo y los otros colaboradores, que nunca mencionaron en ningún momento ninguna participación por parte de Ricardo Martinelli de que haya pedido algún tipo de soborno, coimas, para se les otorgaran contratos. Pero lo más grave de esto, ¿sabes qué es, Fernando? Y que lo escuche el país, que para que tú puedas acreditar blanqueo de capitales, tiene que hacerse una trazabilidad inversa. ¿Qué significa esto? La procedencia del dinero, si es lícita o no lo es. Y los dineros que venían en transferencia de Odebrecht para las donaciones de campaña y otros pagos que hacía producto de su actividad eran provenientes de bancos en Nueva York, en Estados Unidos. Sí. ¿Y por qué allá nunca hubo una alerta de una transacción irregular? Entonces, yo lo pregunté en la audiencia del Ministerio Público. De la trazabilidad que ustedes dicen, que el dinero es ilícito, ¿existe algún tipo de documento que acredite alguna investigación de los bancos en Estados Unidos que la procedencia del dinero que ellos transferían a las cuentas de Odebrecht era ilícito? No. Igualmente establece el Manual de Investigación de Delitos contra Blanqueo de Capitales, y cité el libro del procurador Caraballo, y citamos las dos convenciones que te indiqué, que solamente los peritos idóneos que pueden hacer esos informes de trazabilidad son de la Unidad de Análisis Financiero o del Instituto de Medicina Legal. ¿Y tú sabes en qué se apoyó el Ministerio Público? En dos informes de dos policías. Que esa es otra. Pero esa es otra porque, por ejemplo, hubo un caso de enriquecimiento ilícito donde el juez dice, pues, algo más o menos, el fallo, que puede ser que haya existido, pero el problema es que se hizo todo mal en la Fiscalía. Y quien debe hacer estas investigaciones es la UAF, no una dirección de la DIJ que los han inventado sobre la marcha para crear, pues, que estos son policías metidos a contadores y no contadores, que debían ser los que hagan esto. Y lo más importante de esto, ¿sabes qué es? Fernando, ¿qué? Que esos informes de policía que no tienen ningún valor para la naturaleza de este delito no pueden ser utilizados en audiencias preliminares. Entonces, ¿cómo quedamos? Claro. Esto ha sido una burla para el país. Una burla. Bueno, Roniel Ortiz está con nosotros, Alma, también. Ronnie, buenas noches. Oye, Fernando, mira, me gusta escuchar a Alma porque Alma es catedrática. Sí. Pero me gustaría que hoy el programa se nutriera de la sabiduría de Alma. Hay un tema muy interesante que ella lo maneja muy bien, que es el tema electoral y las donaciones de campaña. Claro. Claramente, en vez de escucharme, a mí me gustaría más que se escuchara las explicaciones de Alma, porque son temas que yo, en lo que tengo de ser abogado, es la única abogada que sé que maneja ese tema de la forma como lo maneja. Alma. Ok, sí, en efecto. Ahí en el caso de Importadora Ricamar, que es otra canallada, porque tú escuchaste los centenares de sociedades anónimas ficticias que fueron utilizadas para hacer transacciones y maquillar algún tipo de
de irregularidades, porque en este momento debemos presumir la inocencia. Claro. ¿Por qué solamente incluyeron a Importadora Ricamar? ¿Y Hombre. sabes por qué la incluyeron? ¿Por qué no incluyeron la Fundación Don James y otras donde también se recibieron donaciones de campaña? Pero hay algo que cuestioné al Ministerio Público. Que hay algo ¿Por qué solamente a Ricamar? Porque hay algo que Sidney Citón repitió varias veces, y es que él tenía incluso el número de SWIFT de una transacción de Odebrecht para comprar botellas y etiquetas en China para Varela Hermanos. ¿Por qué no se incluyó? Es la pregunta y lo que se cuestiona. Incluso yo le dije a la señora juez, ¿por qué Ricamar? Hombre. Si Ricamar solamente recibió en concepto de pagos de cuentas por cobrar que tenía el Partido Cambio Democrático, en Ricamar, ya que gozaba de crédito, gozaba de mejores precios y tarifas para publicidad y compras de insumos para la campaña. Entonces, ¿qué hizo el donante Caribbean Holding? En vez de depositar los dineros en la cuenta de campaña del Partido Cambio Democrático, lo aplicaba directamente al pago de cuentas por cobrar que mantenía el Partido Cambio Democrático y que fueron reportados en el informe de declaración de ingresos que presentó el partido y presentó el candidato. Entonces, ¿qué nos dice el Código Electoral? A ver. Para las elecciones del 3 de mayo del 2009, ustedes recordarán que se dicta un decreto que convoca las elecciones y ese decreto fue dictado el 8 de abril del 2008. Entonces ahí se inicia ya el periodo de campaña donde se está habilitado para que los candidatos presidenciales, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y los partidos reciban donaciones. O sea, es una actividad totalmente lícita. Entonces, tú vas reportando y vas guardando toda esta información y la vas registrando como lo hizo Ricamar, indicando estos fueron los... Mira, es más, Marcelino Velázquez, que es un contador público autorizado, a solicitud de Zuleika Moore, le envió una nota que es una certificación, porque tú sabes que los CPA son como los notarios. Claro. Ellos dan fe. Le digo, en efecto, aquí están reportadas las donaciones de Cambio Democrático que aplicó para pago de deudas o cuentas por cobrar que mantenía en Importadora Ricamar. Pero lo más importante de ese momento, ¿sabes qué es? Fernando y Ronnie, que para esa fecha Ricardo Martinelli no era funcionario público. Claro. Para esa fecha, todas esas donaciones, y mira lo que te dice la norma, el 254, prever razonadamente que el dinero es ilícito. Oye, nosotros no contábamos con un Nostradamus, ni con las que le embarajan ni cartas ni te ven el futuro. Para ese momento, Odebrecht era una empresa que gozaba de reputación, todo el mundo quería hacer negocios con Odebrecht y obviamente se presume la buena fe. Entonces, esos dineros fueron declarados y de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, sí, sería un proceso electoral y nosotros invocamos en la audiencia la falta de competencia de la juez y del Ministerio Público en investigar estas donaciones por cuanto eran producto de una campaña electoral. Y la pregunta es, ¿eso no lo certifica el propio Tribunal Electoral, Alma? ¿Quién debe dar fe de que eso fue una donación? Claro que sí, y tú sabes, también se lo cuestionamos al Ministerio Público. ¿Por qué no oficiaron al Tribunal Electoral? Claro. Y solicitaron información si estas donaciones fueron declaradas. O sea, que la duda favorece al reo, favorece al investigado. Y yo espero que todo eso lo tome en cuenta la juzgadora para que se dé cuenta que aquí hubo mucha mala fe por parte del Ministerio Público e incluir a Importadora Ricamar en un proceso como este sin necesidad. Y existen dos precedentes en el proceso de Blue Apple, ahí te lo puede explicar Roniel, que es abogado allí, sí, donde la misma juez excluyó del proceso a la Fundación Lemar, la Corporación de Energía del Istmo,
indicando que ya ese delito había prescrito porque el artículo 51 del Código Penal dispone sanciones no privativas de la libertad. Y en razón de eso tú no puedes meter una persona jurídica presa ni detenida, porque son personas jurídicas que existen, pero existen de de forma inmaterial. Tienen responsabilidades, tienen autonomía, tienen reconocimiento jurídico, pero son inmateriales. Entonces, ¿qué te dice el artículo 1968b? Concordante con el 116 numeral 2 del Código Procesal Penal, que la pena es de 3 años. Y eso se lo aplicó a Fundación Lemar, se lo aplicó a Ceiza, y también se lo invoqué en mi oposición a la vista fiscal y lo reiteré en mis argumentos, que cumpliendo con la seguridad jurídica deben aplicarse el mismo criterio para importadora Ricamar. De no aplicarlo, estaríamos atentando contra el orden jurídico, el orden constitucional y sobre todo la jurisprudencia del país. Alma, bueno, y Fernando, hay tres temas importantes. Uno, el tema de la prescripción por el tipo penal que aplicaron. Dos, la especialidad de Ricardo Martinelli, que fue violada el 11 de junio del 2018. Y tres, que violaron también el tratado del Parlacén. Pero también eso, Alma, me gustaría que explicaras el tema de Rómulo Rux, al cual se le pidió el levantamiento del fuero, no lo levantaron y nunca hubo ningún tipo de acción ni ejercicio por parte ni de la Fiscalía ni de la jueza. Igual también pasó con el señor Stanley Mota, Miguel Heras y la sociedad que le depositó a José Porte, y lo dijo su abogada en la audiencia, 1 o 2 millones de dólares que aún estaban ahí. A ninguna de esas personas llamaron y me gustaría que ahondaran en ese tema, por favor. Bueno, sí, en efecto, así es, Roniel. La sociedad se llama Ayur y por solicitud de los donantes fue constituida en el extranjero. No sé las razones, pero esa empresa también recibió donaciones y lo indicó, como dice bien Roniel, su abogada, su abogada, la de José Porta, la colega Gisela, en donde dijo que era cierto, pero que eran donaciones en buena fe, pero para los ojos del Ministerio Público, esa sociedad, Roniel, como bien lo indica, fue ignorada. No fue ni siquiera, mira, a pesar de que fue investigada, ¿por qué no se le solicitó el llamamiento a juicio? Si los indicios de su conducta al solicitarse crear esa sociedad en el extranjero y se recibieran las donaciones en el extranjero, ahí hay indicios que sí preocupan. Porque, ¿por qué la razón de desviar esos fondos en el extranjero y no depositarlos en la banca panameña? Claro. Además de eso, como dice Roniel, y tiene mucha razón, esos fondos, además de que fueron recibidos, fueron depositados, no fueron declarados en ese momento. ¿Qué pasa con Rómulo Rux? Y eso es bien interesante y te das cuenta de la selectividad. A él se le pide levantamiento de fuero para ser investigado en este caso de Odebrecht, porque ahí en el expediente está que Odebrecht le pagó tarjetas de crédito. Ahí está también el señor Juan Carlos Espinosa, su abogado y amigo, que también fue el que tramitó algunas cosas. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? Que no había suficientes elementos para levantar el fuero a Rómulo Rux. Mira tú, no se lo levantan, pero nunca más ni la Fiscalía ni la juez le solicitaron el levantamiento del fuero por segunda vez, a diferencia de Ricardo Martinelli, que sí se lo volvieron a solicitar, a pesar de que ya se les había negado. Buen punto, Roniel. Así que... Bueno, y entonces, Fernando, dímelo. Sí, porque estamos hablando también de la audiencia de Odebrecht, pero Alma, aprovechando que estás aquí, pues me gustaría hablar de temas políticos, tu rol de secretaria general del partido Realizando Metas, y ahora pues todo lo que hay alrededor y esa nueva realidad política que hay con ese sobrecimiento o esa nulidad en la solicitud de expulsión de parte de Rómulo Rux y del Partido Cambio Democrático a sus 15 diputados.
Bueno, mira, yo estuve conversando con algunos diputados y algunos colegas, Sí. muchos de ellos estudiosos del derecho electoral, y coincidimos en algo muy importante, que era tan evidente la violación del debido proceso cuando fueron interrogados tanto el fiscal del partido como el Tribunal de Honor y Disciplina, quienes indicaron, fíjate tú, yo lo vi tan fuera de orden, que él no pudo hacer algunas gestiones que le preguntaron los magistrados, porque dice que no tenía oficina, no tenía secretaria, no tenía los conocimientos, no tenía los asesores, y que armó ese expediente sobre la marcha, sobre lo que le pedía a Rómulo que hiciera, porque se le había metido entre ceja y ceja que tenía que sacar, expulsar a esos diputados, en razón de que eran insistentes en que para el 15 de octubre de este año se le vence el término de los 5 años para los cuales fueron electos los convencionales, y establece el Código Electoral en su parte sobre organizaciones políticas que deben ser escogidas o electas los reemplazos de esas autoridades que van saliendo antes de que se le venza su término, ya que deben ocupar ese cargo, inmediatamente salen los otros. Rómulo se ha resistido a hacer esa elección de convencionales porque no quiere hacer la elección de la nueva junta directiva que les tocaría el 21 de enero del próximo año. ¿Y cómo lo hace? Es decir, ¿cómo puede hacerlo? Porque él pretende hacerla en marzo, ya cuando se está mezclando primarias y se está mezclando, se puede decir que el proceso electoral en todo el sentido de la palabra. Hablan Mira, de que... hay una lectura que yo no sé si seré irresponsable en compartirla, pero sí estamos viendo que de acuerdo al nuevo código electoral, sí, si te lees el artículo 355 y concordantes, los partidos políticos con menos de 100,000 adherentes no están obligados a hacer primarias. Pero tampoco los partidos grandes están obligados a hacer primarias si no quieren hacer primaria y prefieren irse en una alianza con otro partido y postular el candidato de aquel partido. A mí me da la impresión que Rómulo lo que está buscando es un partido pequeño que lo postule como candidato, sí, para que ese partido haga alianza con Cambio Democrático y quede liberado de hacer primarias. Pero fíjate algo. Bueno, algo que tiene que ver con eso, porque no sé si leíste hoy una entrevista que se le hizo, creo que fue en La Estrella, a Toto Álvarez. Y más o menos la cosa fue por ahí. Dijo que si no es Rómulo Rux, ellos no irían en alianza con Cambio Democrático. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasaría con ese fenómeno? Porque está a la vista. Y yo te digo algo, que no escaparía de Rómulo para no hacer primarias y mantenerse él como candidato de una alianza. Pero ¿qué dice el estatuto del Partido Cambio Democrático? Que esas alianzas tienen que ser ratificadas por la Convención Nacional. Entonces también quedaría amarrado y sometido a lo que diga la Convención Nacional y va a tener que entonces convocarla. Aunado a eso, establece la citada norma que hay reservas para tú postular directamente o la junta directiva del partido sin ir a primarias, que es el ejercicio que se está observando, está haciendo él. Claro. Porque ya viste que le ofreció a este muchacho Eduardo Vázquez, un muchacho muy valioso, muy querido en Capira, y su mamá, Zulaide Vázquez, ella fue diputada, la postulación directa. Así se le ofreció a esta muchacha Yanila, no me acuerdo el nombre, si es Ginela Abreu, allá en Costa Arriba de Colón, y me informa que va a estar haciendo un recorrido, ofreciendo las postulaciones directas en aquellos cargos donde están los 15 diputados, o sea, son sus circuitos. Y eso le permite a él hacer una reserva hasta del 20% de dichos cargos, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento.
ya que si fuera candidato propio del partido a través de una primaria, tendría derecho hasta un 40% de esas reservas. Es decir, a él no le importa perder la próxima elección, sino que le importa es mantener el poder en el cambio democrático por ahora, porque es decir, no creo que este muchacho Vázquez, por más buena persona que sea y que su mamá sea una santa, sea más líder en Capira que lo que es Yanivel Ábrego y todos los representantes, que son 10 de 13, que son de Cambio Democrático. No creo que sea la persona que no te acuerdas ni siquiera el nombre, sea mejor candidata que Nelson Jackson en Costa Arriba y Costa Abajo. Es decir, él está dispuesto a perder la elección con tal de no perder el partido. Entonces te das cuenta que es un hombre sumamente egoísta, egocéntrico, que él no le interesa con el país, no le interesa llevar una respuesta a los graves problemas que está viviendo la economía, la salud, la seguridad, el desempleo. Él no está pensando en el país, él está pensando precisamente en sus intereses personales. Claro. Y eso te dice y te dibuja qué clase de candidato sería Rómulo Rux para las próximas elecciones. Bueno, si es que lo logra hacer, cosa que sí, después de este revés, yo creo lo veo muy difícil. ¿Cómo puede hacer ese equilibrio para no perder el partido en los próximos 5 meses? Mira, mucha gente debe recomendarle a Rómulo que de verdad enfrente y compruebe su liderazgo si es que lo tienen las urnas, que vaya a las elecciones. ¿Cuál es el miedo? Señores, en la vida uno tiene que enfrentar los retos que se le presentan. Qué bueno, es que a este tipo le cayó del cielo todo. Si no fuera por el teléfono público del Renacer, yo creo que ya nos hubiéramos olvidado de él en las elecciones pasadas. Fíjate que Dios sabe por qué hace las cosas, porque con ese pensamiento y esos sentimientos que están aflorando ahora, mucha gente que no lo conocía ya lo está conociendo. No es una persona que te brinde algún grado de confianza, algún grado de, tú sabes qué, le voy a dar el voto, me parece que puede hacerlo bien. No, al contrario, está generando una inestabilidad en ese partido. Que Dios mío, la fuga de adherentes, gracias a la actividad de Yanivel Ábrego, de Ana Castañeda y todos los diputados, no se han ido de Cambio Democrático porque ellos se mantienen allí. Yo pienso que si Rómulo sigue con eso, va a quedar con un cascarón. Él y los 5 del Solar, porque él no tiene más nadie allí. Bueno, Alma, un placer haberte tenido hoy aquí. Y Roniel Ortiz también, quien está pues, también de forma virtual. Quiero pues saludar a Analida Brin, como siempre, Erika Delgado, Vanessa Peralta, Waldina Peralta, Eric Ciel, bueno, y todo el equipo de Frente Empresarial RM, siempre están en sintonía. A todos gracias por su audiencia. Mañana los espero desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.